Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Como todos los jueves o bueno, todas las semanas traemos este Instagram Live para hablar sobre temas de parques nacionales, de áreas protegidas, de biodiversidad, de proyectos de conservación con comunidades, como es el caso de hoy. Y bueno, bienvenidos. Cuéntenme dónde están en este momento, desde dónde nos ven. Y ya les cuento el tema del día. Me imagino que algunos de ustedes vieron la pieza en la que los invitábamos a conectarse el día de hoy, sobre que les contábamos el tema que íbamos a hablar. A ver, por acá, saludos desde Ecuador. Nancy, un saludo hasta Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Santiago en Río Negro. Chef en Palmira. Bueno, aprovecho y les cuento que la otra semana vamos a estar con el taller de ilustración naturalista en Cali. Ya están las inscripciones abiertas y bueno, quedan pocos cupos. John en Armenia, un abrazo John, quien nos proporciona y nos envía imágenes hermosas de aves que también las pueden ver en nuestras redes sociales. John Merchan, un saludo. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Y como les decía, la otra semana vamos a tener el taller de ilustración naturalista en la ciudad de Cali para resaltar la belleza natural y cultural de nuestro Pacífico. Y nos quedan otros 2 talleres de ilustración para que estén súper pendientes a ver dónde lo haremos, en qué ciudad será. Y así terminaríamos este año con nuestros talleres de ilustración. Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar sobre apicultura, sobre abejas, que son tan importantes para nosotros en este mundo, en esta tierra, y muchas personas no saben de esta importancia. Y uno de nuestros parques, el Santuario de Flora y Fauna Iguaque, está trabajando con las abejas y con las comunidades aledañas. Entonces les voy a contar unos datos. Recordemos que la apicultura es la ciencia y cuidado de las abejas, estos antófilos que son tan importantes y esenciales para el planeta. Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimento de alta calidad como la miel, jalea real y el polen, y otros productos como la cera de abejas, el propóleo y el veneno, que también pues es utilizado. Son los polinizadores más importantes de las plantas que tienen flores. Los polinizadores contribuyen directamente a la seguridad alimentaria. Según los expertos en abejas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1/3 de la producción mundial de alimentos depende de las abejas. Miren estos datos tan importantes. Cuando los animales e insectos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Polinizan las aves, los roedores, los monos e incluso nosotros las personas también polinizamos, pero los polinizadores más importantes son los insectos y entre ellos pues las abejas. Entonces, bueno, ya con este preámbulo les cuento que en el Santuario de Flora y Fauna Iguaque se está adelantando un trabajo con comunidades para que, digamos, cuiden, protejan las abejas y también pues tengan como un ingreso extra gracias a la miel y a estos productos que se derivan de las abejas. Entonces, para hablar sobre este tema, tenemos como invitado a Freddy Roncancio, ingeniero agrónomo, líder temático para la apicultura en el Santuario de Flora y Fauna Iguaque. Entonces lo voy a invitar por acá para que se una de apicultura allá en el santuario. Por acá te estoy enviando la invitación. Vamos a ver. Hola Freddy, ¿cómo Hola, estás? buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias. Ojalá no hayan problemas acá de conexión, está un poquito débil la señal, pero pues intentaremos que todo esté bien. Sí, te vemos un poquito borroso, pero te escuchamos bien. Y pues como dices, les pedimos excusas a nuestros seguidores si de pronto hay problemas con señal. También hemos tenido algunos problemas con Instagram que no nos había dejado como hacer pruebas de conexión, pero bueno, acá estamos y todo va a salir bien.
Bueno, Freddy, bienvenido, gracias por este espacio. Como les estaba contando a nuestros seguidores, hoy vamos a hablar sobre los polinizadores más importantes que tenemos en el planeta, que son las abejas. Y ustedes allá en el santuario de Iguaque, pues están haciendo un trabajo maravilloso con las abejitas. Aquí pueden dejarnos sus preguntas, vamos a tratar de resolverlas. También habíamos recibido en nuestro chat, perdón, en nuestros mensajes de redes sociales que también las vamos a hacer aquí. Entonces, bueno, para empezar, cuéntanos sobre ti, cuántos llevas en parques, cuántos llevas en Iguaque. Dale, pues yo soy netamente de origen campesino. Yo estudié ingeniería agronómica. Hace poco terminé una especialización en apicultura y meliponicultura. Y en el área como tal, en Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, estuve trabajando en el 2021 implementando el proyecto de sistemas sostenibles para la conservación, con un proyecto que lo denominamos Apicultura Campesina para la Conservación. Y pues en el 2022 por temas de pandemia no fue posible, digamos, continuar con el trabajo, pero ahorita en el 2023 empezamos nuevamente el proyecto y estamos en articulación de otros beneficiarios y digamos que se está manejando, es un proyecto por etapas. Empezamos con una etapa donde digamos que la intención era meramente que las personas lograran eh, meterse en la apicultura, que les empezara a gustar a los que no les gustaba, porque había algunos que ya de hecho tenían sus apiarios, pero era vincularlos un poquito más a ese tema. Y la segunda etapa para el 2023 pues consiste en darles más recursos, en afianzar los conocimientos que ellos tienen y de hecho dejar una capacidad instalada para que ellos puedan pues manejar sus colmenas y los recursos que se les han entregado. Ok. Bueno, ¿y tú hace cuánto estás en Iguaque? Eh, yo vivo en Cómbita, soy oriundo de Cómbita, pero digamos que por circunstancias de la vida empecé a trabajar con algunas abejas sobre esa zona haciendo asistencia técnica. Yo llevo ya un poquito más de 19 años trabajando con el tema de las abejas y pues hay algunas personas que me buscan para eso, para que los oriente y los asesore con el tema de las abejas. Entonces, curiosamente, dimos con una de las personas que trabajaba ahí haciendo vigilancia y control. Y esa persona pues fue la que, digamos, dio referencias mías y ahí empezó el tema del coqueteo con parques nacionales. Pero es una entidad que siempre me ha gustado, no porque ahorita esté acá, pero siempre lo he dicho, el tema de la camisa de la conservación me gustaba muchísimo, me parecía una cosa espectacular. Y como dicen por ahí, cuando uno sueña, las cosas se dan. Qué bien. Y bueno, es que como siempre decimos, el trabajo de la conservación no solamente de los que estamos en parques nacionales, sino de todos. Entonces tú venías trabajando en este tema y bueno, ahora nos estás apoyando en parques que me parece muy, 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 muy chévere que personas con tanta experiencia pues hagan parte de esta entidad. Bueno, cuéntanos un poquito del santuario de flora y fauna Iguaque, dónde está ubicado, cuáles son sus ecosistemas, las especies representativas, para que las personas se ubiquen un poquito ya en el santuario y ya hablamos más en detalle de la cultura allí. Dale, pues el santuario de fauna y flora de Iguaque está en la jurisdicción de tres municipios, que es Chiquiza o San Pedro de Iguaque, que San Pedro de Iguaque es la cabecera municipal de Chiquiza como tal, está en Arcabuco y en Villa de Leyva. Eh, Tiene unas especies únicas y tiene unas especies que son maravillosas, hablando desde el tema de los ecosistemas. Ahí las espeletias, el tema todo de los frailejones, que digamos que hay algunas especies protegidas y dentro de lo que se está realizando, los famosos WOC o valores objetos de conservación, pues tenemos algunas de estas especies. En el tema de aves también está la pava andina. Ahí también se hace el tema de observación de aves. Hay encenillos y tenemos sobre todo tres ecosistemas como muy notables, que es el de páramo, subpáramo y el bosque seco subxerofítico, se da sobre todo por la zona de Villa de Leyva. Es una zona, digamos, compleja, dado que está inmersa en una matriz
donde se confluyen 3 municipios, donde literalmente pues hay muchas presiones que ejercen estos municipios por el tema sobre todo de agua, de uso de agua, porque todos dependen prácticamente del agua que se genera en el santuario y digamos que desde ahí empieza a haber un relacionamiento muy grande y muy estrecho con estas comunidades porque quedan exageradamente pegadas. Digamos que no es como otras áreas que están muy alejadas y pues son, digamos que las presiones no son tan altas como cuando se tienen prácticamente 2 municipios que son pues ya muy grandes y otro que es prácticamente una ciudad. Entonces esto hace que el manejo sea un tanto complejo, pero digamos que se hace lo mejor posible para que ese santuario no se convierta en una isla verde aislada de lo demás, sino justamente este proyecto, junto con lo que se ha hecho con aviturismo o observación de aves, para que los relictos de bosque alrededor de este pues se sigan manteniendo, se sigan conservando y que no sea una isla verde. Y digamos que ese es parte del reto que tenemos nosotros también por ampliar esas áreas en conservación. Excelente. ¿Y el parque está abierto o está cerrado para que las personas lo visiten? Hasta el momento se encuentra cerrado. Se hicieron algunas horas de mantenimiento y digamos que hay algunas personas que no están conformes con esas obras que se hicieron dentro del área. Se están en los procesos de diálogos donde aspiramos, ya se llevan casi 2 años de diálogos y aspiramos que pronto se dé una solución, porque digamos que esto ha sido parte de los inconvenientes para no poder abrir pues el parque a los visitantes. Esto pues aumenta las presiones porque muchas personas ingresan al estar cerrado, pues no hay una vía autorizada, entonces ingresan por cualquier lugar al santuario y esto pues aumenta las presiones, los incendios, la basura, bueno, aumenta el pisoteo de todos pues las especies nativas que se encuentran en el área. Entonces esto aumenta y hace más difícil las acciones de prevención, vigilancia y control que se realizan en el área. Pero digamos que se están en esos diálogos y aspiramos que ojalá sea pronto la apertura. A todos nos interesa que sea pronto la apertura del área para los visitantes. Claro que sí, entonces los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, que ahí pues lo anunciaremos. Bueno, hablemos ya de las abejas, que pues es el tema que nos día de hoy. A ver, ¿por qué son tan importantes las abejas para la humanidad? Yo ahorita estaba dando como unos daticos, pero tú que eres el experto, cuéntanos así, ¿por qué son tan importantes las abejas para para el planeta y para los seres humanos? Mira, Laura, y todos los que nos escuchan y nos ven, eh, pues las abejas tienen una importancia exageradamente grande, tanto así que, digamos, lo han dicho muchas personas y es un tema de conversación que dice que si las abejas se extinguen de la faz de la Tierra, al ser humano le quedarían 4 años de vida sobre el planeta. Digamos que es viéndolo un poco de apocalípticamente hablando, no pasaría así, pero se empezaría a dar un tema de hambrunas gradualmente. Las abejas polinizan cerca del 70% de todas las plantas que tienen una relación directa con la manutención del ser humano, ¿sí? Frutas, hortalizas, pastos, legumbres, entre otras. Entonces, estas abejas literalmente hacen un trabajo que cuando uno lo mira detenidamente, cuando uno se mete más en el tema, empieza a darse cuenta que las abejas necesariamente mejoran cuando entran en contacto con la flor, mejoran el tamaño, la calidad del fruto, la calidad de la semilla, la viabilidad, entendiendo la viabilidad como el tiempo que puede permanecer una semilla en proceso para germinar, que puede vivir o permanecer latente más bien en el suelo o en el bosque. Entonces, en ese orden de ideas, las abejas son exageradísimamente importantes, sin desconocer naturalmente que hay otros polinizadores, como las mariposas, como las polillas, como los colibríes, como algunos murciélagos, algunas lagartijas, algunos sapos o reptiles, pero las abejas se llevan, digamos, por mucho la diferencia al querer estar en muchas flores y al haberse especializado para alimentarse de las secreciones de la flor
de las secreciones dulces como el néctar, y que a su vez empezaron a alimentar a sus crías con el polen, que es la fuente de proteína. Entonces, cuando ellas se especializaron tanto en este tema, eh, empezaron a hacer una labor de ayudar a las plantas a polinizar, y es definitivamente sí, o sea, si ellas desaparecen, las consecuencias para la humanidad serían altamente desastrosas, porque eh, haría una falta de alimento, empezaríamos a tener escasez de alimento generalizada, y pues esto llevaría prácticamente a la destrucción del hombre, que es lo que a veces se malentiende. Me restaría por decir ahí que digamos, en muchos cultivos de uso comercial, como la palta o el aguacate, como conocemos acá, eh, el rendimiento logra aumentar cerca del 300%, incluso hay reportes del 400% en un cultivo cuando se poliniza por abejas. En el caso de mora de Castilla o otras variedades de mora como la Rose bogotensis, se tienen reportes del 75 al 80% de aumento de producción cuando se tiene Apis mellifera cerca. Entonces, si lo ponemos nomás en números, pues serían unas cifras abismales. Y yo creo que el tema más de la apicultura en Colombia, digamos que estamos un poco relegados con relación a otros países desarrollados, donde la apicultura se perciben los mayores renglones o los mayores beneficios, es por el tema de la polinización dirigida. Acá, pues, desafortunada o afortunadamente, digamos que es hasta el momento la gran mayoría solo las explotamos o las trabajamos por el tema de producción de polen, de producción de miel, producción de biomasa como tal, producción de cera, de propóleos, de jalea real y otros. Eso como para resumirte algo y resumirles en algo la importancia de las abejas. Bueno, súper importante. Y esas cifras que nos estás dando también, muy importante saberlas. Increíble que cultivos de aguacate y de otros alimentos pues se vean tan beneficiados por las abejas y eso no muchas personas lo saben. Algunas personas nos dejaron preguntas en las redes cuando contamos ayer que íbamos a tener este live, como decir como unos mitos, como unas dudas, datos curiosos. Entonces te las voy a hacer para que nos cuentes qué tan reales son. Dale. Una de las preguntas era si todas pueden producir miel. Eh, pues no sé si se refiere a todas las abejas o a las castas de las abejas como en sí de una colmena, pero voy a tratar de responder las dos. La gran mayoría de abejas, y en el caso de algunas avispas, ellas tratan de almacenar néctar y polen para las épocas de escasez, pero digamos que la que más cantidad logra guardar o almacenar para esas épocas de escasez es Apis mellifera, entendiendo que es la abeja que han visto por ahí en las fotos y en los videos que has pasado. Entonces, al ser esta la que más cantidad de alimento guarda, pues se convirtió, digamos, como en la de mostrar. Pero hay abejas nativas dentro de las meliponas, nanotrigonas, escaptotrigonas y paratrigonas y otro pocotón de abejas que duraríamos aquí un buen rato nombrándolas, que son las abejas nativas sin aguijón, y estas abejas también almacenan miel, también almacenan polen. Su manejo y su comportamiento biológico es un tanto diferente a Apis mellifera, pero también se tiene obviamente meliponarios, donde se cuidan, donde se conservan estas abejas, y también aprovecho y hago la invitación a cuidarlas, no trasladarlas de sus sitios donde anidan, sino dejarlas literalmente en su hábitat. Eh, entonces, para responder la pregunta, sí, muchas de las abejas almacenan miel. Lo que pasa es que no en todas se puede consumir o no en todas se puede, digamos, utilizar, porque en algunas razas de estas abejas almacenan muy poquitas cantidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos el caso de los bambús. Algunos bambús logran, después de que sale la cría, en ese mismo cerumen, logran mantener algunas goticas de miel que son escasamente útiles para el consumo de ellas. Entonces, pues desafortunadamente no se utilizarían para consumo humano, pero el servicio que prestan igual en polinización es muy importante. Sobre todo el bambús en algunas pasifloráceas, como si hablamos de la granadilla, de maracuyá, logran ser
polinizadores eficientes. En esos casos de esas plantas en específico, Apis mellifera no logra ser tan eficiente como Bambus o como unas abejas mucho más grandes. Y ya, digamos, para volver a Apis mellifera, si hablamos de las tres castas que existen en Apis mellifera, que son los zánganos, la abeja reina y las abejas obreras, pues las únicas que como tal almacenan y recogen la miel son las abejas obreras. Qué bonito. Y acá nos decían, si de pronto veo una abeja que pues a veces se entran a las casas, se meten pues a los balcones o así, ¿qué se puede hacer? Porque la gente les tiene como miedo de pronto que lo piquen. Entonces, ¿qué se puede hacer para cuidarla y salvarla? El tema, digamos, a veces se torna complejo porque pues hay muchas personas que no lo saben y pueden ser alérgicas a la picadura de una abeja o al aguijonazo como tal de las abejas. Entonces, cuando ellas aguijonean y pues si la persona es alérgica, literalmente lo puede llevar a la muerte. Habrá que tratarlo pues médicamente hablando, pero lo que yo recomendaría es siempre con un trapito, posarlo sobre la abeja, cerrar el trapito y llevar el trapito afuera para abrirlo para que ella vuele. Ya cuando se encuentran, digamos, que ellas no vuelan, que están, digamos, que se ven en pésimas condiciones, lo que uno podría es hacer una solución de agua y azúcar y tratar de administrarle una gotica en la probóscide o en la lengua que ellas tienen ahí en su cabecita y tratar de que ella se anime con eso. Pero puede estar dado por otras condiciones que es el frío. O sea, las abejas al interior de la colmena manejan siempre 35 grados más o menos uno. Entonces, cuando hay mucho frío, cuando ellas quedan por fuera de la colmena por alguna razón, cuando bajan las temperaturas como en Bogotá, como en estas zonas que llegamos a tener 4 o 6 grados, cuando hiela estamos a -2 grados, que de hecho ahorita en diciembre, enero caen las famosas heladas y aquí las temperaturas logran en las madrugadas estar casi en 0 grados. Entonces, pues las abejas que quedan entran en un estado de letargo, o sea, quedan prácticamente muertas, pero con el solo hecho de ponerla uno en la palma de la mano, la abeja empieza a mover las paticas y empieza a activarse. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. De pronto a veces uno se confía y la abeja estaba viva y tenga uno su aguijonazo por confiado. Y puede ser que ya esté en proceso pues de morir, ¿sí? He visto muchos videos por ahí en Facebook y en otras redes que la gente dice, aquí rescatando una abeja y le ponen la gotica de miel y resulta que ya la abeja estaba literalmente muriendo. Entonces ellas lo que hacen para no ser una carga dentro de la colmena es que cuando cumplen su ciclo vital o cuando ya sus alas están muy desgastadas, ellas vuelan de la colmena muy lejos y se quedan en algún sitio esperando a morir para evitar ser Ah, una carga para las hermanas. Entonces, hay algunas abejas que ya están para morir y entonces es difícil determinar cuáles están muriendo ya por su periodo digamos, de fisiológico y cuáles están, digamos, atrapadas o perdidas o alguna cosa. Entonces es un poco complejo. Pero lo ah, más fácil sería una toallita y liberarla afuera para que ella solucione su problema, que ella ay, sabe ya solucionar. esos datos tan lindos que no conocía lo de que se alejan para no ser carga. La naturaleza es muy sabia, definitivamente. Absolutamente. Bueno, ¿hay alguna abeja endémica de Colombia? ¿Se pueden manejar endemismos en las abejas? Sí, señora. Sí, pues digamos que como en muchas otras cosas, falta muchísimo, pero muchísima investigación. Eh, Estoy seguro que en zonas tan alejadas o en zonas tan inhóspitas, por decirlo de alguna manera, en zonas con muy buena mm, protección, en zonas donde, digamos, se mantienen bosques prístinos y demás, se pueden encontrar incluso especies nuevas. De eso estoy yo casi que absolutamente seguro. Y sí, hay muchas abejas que son endémicas. Eh, digamos que están las abejas altoandinas, por nombrar una que me parece hermosa, las antóforas son unas abejas espectaculares. Eh, y que digamos que ya casi no se ven, son digamos cada vez menos frecuente verlas, salvo en los sitios donde se encuentran. Y no son unas, son muchas. Podríamos
hacer un recuento de ellas, pero nos demoraríamos. Pero sí, o sea, y sobre todo, así como en el caso de mariposas, las altoandinas tienen ciertas particularidades y es que son un poco más difíciles de ver por sus colores, por sus hábitos alimenticios, entonces no son tan frecuentes. Hay algunas polémicas entre apicultores y entre algunas personas que conocen del tema porque pues, señalan que Apis mellifera ha logrado desplazar a estos otros polinizadores, a estas otras abejas, y entra uno en conflictos tal vez, pero lo que yo he podido ver en estos años en los pocos años de experiencia que tengo, es que en vez de ser una competencia, logran trabajar a veces en una especie de comensalismo o simbiosis, donde cuando una abeja como Apis mellifera entra en una flor, incluso logra abrir los pétalos y permite que abejas más pequeñas ingresen y terminen de libar la flor. Entonces se convierte literalmente en una cadena. Eh, yo siento que la naturaleza no conoce la envidia. En la naturaleza no hay eso. Eh, lo que sí, digamos, es obvio y es de aclararlo, que por ejemplo en las zonas donde se está haciendo la apicultura en el santuario de fauna y flora de Iguaque, pues no se están introduciendo como tal al páramo. Se están dejando es en la zona con función amortiguadora o en las zonas de especial interés que nosotros manejamos fuera del área protegida. Dentro del área protegida no está permitido realizar ningún tipo de actividad, ni agrícola ni pecuaria. Lo único que se puede realizar ahí es ecoturismo. En ese orden de ideas, pues todo lo que se realiza de apicultura se hace siempre en la periferia del área. Y de ahí que logramos que las especies que se encuentren dentro de la zona protegida, que son especies nativas, que pueden ser de abejas solitarias, sociales o eusociales, digamos, puedan mantener su equilibrio y no tengan competencia con Apis mellifera. Pero ya lo hemos visto en la zona, hay varias colmenas, digamos, naturales que se encuentran en troncos o en piedras habitando estos espacios. ¿Desde hace cuánto? Ni idea, pero que sí están, ahí han estado ya durante mucho tiempo. Ok, por acá nos hacen una pregunta, no sé si la puedes resolver. ¿En Colombia hay riesgo de abeja asesina asiática? Creo que se deben referir al tema de avispón asiático. No, no estaría seguro si es de abeja asesina. Hasta el momento, las únicas abejas asesinas que en algún momento las nombraron así fue la abeja africanizada, que de hecho hay películas y unas cosas que pues infunden terror, pero no son tan malas como la señalan. Yo me imagino que hablan es del avispón asiático. Se encontró, según eso, hace ya casi un año, en un cargamento que llegaba, creo, a Estados Unidos, se encontró un avispón, pero se encontró muerto, hasta donde tengo entendido, y hasta el momento no hay reportes de avispón asiático, por lo menos acá. Eh, no sé si con eso responda la pregunta o si de pronto la persona que la formuló puede volver a escribir para contestarle. Ok, por acá también nos preguntan, ¿cómo se diferencian estas especies que tú has mencionado y la africanizada? Vale, pues de especies nativas es muy fácil diferenciarlas. Tienen, bueno, en algunos casos, en otras se parecen mucho a Apis mellifera, pero en la sola construcción de los nidos, en los hábitos de reproducción, de almacenamiento y el comportamiento ya se diferencian fácilmente. Cuando uno ha tenido contacto con Apis mellifera, digamos que es difícil diferenciar cuáles son africanizadas y cuáles no. ¿Por qué? Porque es que el comportamiento reproductivo de Apis mellifera escutelata, que es la abeja africanizada, eh, ella nace regularmente, la tasa reproductiva para Apis mellifera está la reina en los 15 días, o sea, después del huevo ella nace a los 15 días. En Apis mellifera escutelata, que es la abeja africanizada, ella nace, perdón, la Apis mellifera, podamos decir, europea, ella nace a los 15 días. A los 16 días, perdónenme. Y Apis mellifera escutelata nace sobre los 15 días. Entonces, cuando uno tiene una colmena de abejas, la primera abeja en nacer mata a la hermana, la primera, si lo podemos llamar princesa,
mata a las hermanas. ¿Esto qué quiere decir? Que Apis mellifera scutellata ha logrado mantenerse y posicionarse en todos los apiarios prácticamente, o en todas las zonas donde hay abeja Apis mellifera, porque ellas siempre van a ser de primeras. O sea, tiene una ventaja reproductiva que fue lo que, digamos, no se tuvo en cuenta cuando se introdujeron a Brasil. De ahí que lo que tenemos y lo que se maneja en casi todo Colombia, si hablamos solo de Colombia, es que hay un híbrido o un ecotipo de abeja que literalmente es una mezcla entre las abejas que introdujeron los españoles y las abejas que introdujeron en el Brasil traídas desde África. Entonces no se puede, digamos, decir, habría que hacer un estudio con marcadores moleculares y hacer todo el corrido electroforético para determinar literalmente si hay alguna que se acerque más. Pero en estas zonas, eso es un revuelto de todo, si se puede decir así. El único sitio que tiene reserva genética en Colombia de Apis mellifera europea, que son abejas un poco más mansas, es en San Andrés y Providencia. De lo contrario, acá todo es una mezcla de todo. Entonces hay un pocotón de linajes ahí mezclados, porque tenemos carniolas, tenemos italianas, tenemos caucásicas, y todo eso mezclado con Apis mellifera scutellata, que es la abeja africanizada. Las otras no se mezclan. Digamos que las otras sí quedan, genéticamente tienen mucha distancia, y ellas no se han mezclado ni se van a mezclar porque son totalmente diferentes, hablando de las abejas andinas y hablando de las abejas meliponas. Todo este tema es un mundo, los linajes, la jerarquía que manejan, esto es increíble. Sí, ayer justamente estaba en un colegio acá de Cómbita, porque me invitaron, tenían la semana ambiental, y, y los chicos quedaron aterrados cuando les dije, una abeja reina puede poner casi su propio peso en huevos en un día. Y me decían, ¿cuántos huevos puede poner? Yo les decía, de 2.000 a 3.000 huevos diarios pues, en un solo día. Y los chicos hacían la cara que tú haces ahorita y me decían, ¿en serio? Y yo les decía, pues compárenlo con una gallina. O sea, ¿cuántos huevos puede lograr poner una gallina? Y entonces ellos me echaron el cuento de que la luminosidad y que la comida y que podían tal vez hacer que pusieran 2. Y le dije, 2 huevos, pero es que comparen de 2.000 a 3.000. O sea, es una cosa loquísima. Y, y es interesante saber que, por ejemplo, los zánganos no tienen papás, pero tienen abuelos, porque ellos se reproducen a través de, digamos, de otro mecanismo que la abeja reina puede decidir si ella quiere tener en cierta medida zánganos u abejas obreras, que son las hembras. Los zánganos son los machos de la colmena. Entonces es entrar a mirar un poco de cosas más genéticas y de reproducción que lo llevaría uno aquí fácilmente una semana tratando de explicar. Pero Entonces ahí a grosso modo lo vemos. muy interesante. Sería muy chévere conocer como todo esto en detalle, pero pues no tenemos tanto tiempo. Y también una de las preguntas que nos hacían era cómo es la reproducción de las abejas y cuánto tiempo pueden vivir, cuánto se estima que viva una abeja. Mira, esa pregunta te la respondo como regularmente respondo todas las preguntas, y es depende. ¿De qué depende? Depende del sitio donde estén las abejas. No es igual tener abejas, digamos, acá en la zona centro de Boyacá o cerca a un páramo, que tener abejas en los llanos orientales o tener abejas en climas más cálidos. ¿Qué da la vida de las abejas? En cierta manera es la calidad de las alas. Cuando una abeja tiene las alas en muy buen estado, ella puede seguir trabajando, pero desafortunadamente cuando vienen las floraciones o las explosión de una floración, las abejas tienen que realizar más cantidad de viajes. Entonces, cuando realizan más número de viajes, las alas se ven mucho más desgastadas. Y una vez que la abeja tiene problemas para realizar los vuelos, literalmente ya se considera vieja. Y ahí empieza a tener problemas porque las hermanas al interior de la colmena, de hecho, ya las empiezan a hostigar. En países donde hay estación, las abejas pueden durar fácilmente de 2 meses o 3 meses mientras pasa el invierno.
Si ellas están en la colmena y muchas de ellas están ahí, como están quieticas, pues no hay un desgaste como tal de ellas y se pueden mantener ahí. Pero digamos, para ponerlo en números, fácilmente puede estar entre los 60 y los 80 días el periodo de vida de una abeja, pero depende mucho de eso que estoy señalando, de la cantidad de trabajo que tengan y en cierta manera, pues del cuidado que, digamos, del medio ambiente en el que se encuentren. Ok, y también depende de qué tipo de abeja es y de dónde procede y todo eso, el sabor de la miel. Depende también de eso, me imagino. Ah, digamos que ya hablando del tema de mieles, sí, es absolutamente cierto. Acá en esta zona donde nosotros nos encontramos de páramo, a veces se saca una cosecha de miel al año, solo una, y no logra ser la cantidad ni siquiera equiparable a lo que se saca, por ejemplo, en los llanos orientales. Fácilmente en los llanos orientales a veces logran hasta 3 o 4 cosechas al año, porque los periodos de floración, digamos, son estables y la humedad es muy estable, salvo algunas excepciones, pero logra mantenerse casi siempre. Acá en estas zonas de páramo y de altura, tenemos unos periodos marcados muy, digamos, muy secos y muy húmedos. Entonces viene una explosión de floración, sobre todo en mediados de mayo, junio, y ahí empiezan las abejas a incrementar la cantidad de néctar que recogen y depende, ya ahí ya el sabor de la miel depende de eso, de qué tipo de flores abrieron en ese momento, de qué plantas alcanzaron a completar su proceso fisiológico y lograron abrir flores, y no todas lo hacen pues en el mismo tiempo, y las abejas tienen una particularidad y es que incluso en la misma colmena uno puede encontrar mieles diferentes, tanto en sabor como en textura, digamos en densidad de la miel se pueden encontrar mieles diferentes. ¿Por qué? Porque es que la primera abeja que encuentra el sitio de las flores le revela a las hermanas a través de una cosa que se llama la danza de las abejas, les revela la posición geográfica exacta, o sea, es como si les entregara coordenadas, que de hecho es así, les entrega unas coordenadas a las hermanas para que vayan a ese sitio. Y se va haciendo, digamos, exponencialmente. Al comienzo va una, después van 4, después van 8, después van 12 y así van subiendo. Entonces, si esa floración se logra mantener en ese sitio, ellas únicamente van a estar libando y ese es tal vez uno de los temas importantes en polinización, que ellas mantienen únicamente libando ese tipo de flor. O sea, ellas no saltan si estaban libando diente león, ellas no saltan a libar trébol. Entonces, ellas mantienen en esa zona y eso le confiere un sabor propio a esa miel. Cuando se termina esa floración, saltan a otra floración o buscan otro sitio donde mantenerse. Y entonces eso es lo que hace que las mieles pues tengan unos sabores locos. Cuando hay muy poquitas, pues van metiendo todo eso. Pero cuando se centrifuga la miel, o sea, cuando se saca, se le quita los alvéolos, los opérculos, perdón, y se mete a la centrífuga, pues se mezclan algunas. Pero logra tener un tiempo mayor de maduración. Aquí las floraciones no son monocultivos ni son, digamos, tan de una sola planta. Es fácil encontrar en un sitio 7, 8 plantas, todas con características de producción de, de néctar y las abejas la recogen. Entonces tiene unas mieles multiflorales exageradamente buenas. Y hay una que me fascina y me encanta mucho que sea en las zonas de páramo, que es la miel de encenillo. Es una miel, como dice un amigo por ahí, una miel campeona. Me encanta esa miel y da un sabor muy, muy rico. Y así podemos hablar de muchísimas mieles. Si alguien ha conocido, sabe qué es la valvulina, que es el aceite con el que el que se le aplica a las transmisiones de los vehículos, que literalmente es un lubricante. Es súper espeso de color verde azulado. Yo algún día me asusté porque fuimos a sacar un bastidor de miel y literalmente ese era el color, o sea, era verde azulado y parecía valvulina, o sea, la textura, todo. Pero el sabor fue espectacular y por ahí le hicimos algunos estudios a esa miel y concluimos las plantas de las cuales fue extraída. Mm, Pero sí, aquí se da una variedad loca de mieles y muy buenas por demás, porque solo se obtiene una cosecha al año en algunos casos. qué bien. Se nos está acabando el tiempo hablado sobre el proyecto con la comunidad.
están haciendo, pero por acá nos hacen una pregunta para que la respondamos rápidamente. ¿Cómo se puede distinguir la pura otras que tienen azúcares, añadidos y otras cosas? Miren, es una cosa exageradamente difícil. De China vienen mieles que difícilmente son perceptibles que son falsas. O sea, el sirope de caña, ahora hay unas mieles que hacen también de caña de azúcar, un pocotón de cosas que literalmente, ni por más experiencia que tenga una persona catando mieles o perfilando mieles, o sea, le cuesta a uno, digamos, decir es falsa. Pruebas en laboratorio es lo único, porque le dan el origen botánico de la miel a través de un estudio palinológico, o sea, mirar los polen, el polen que lleva esa miel contenido, y esa es tal vez una de las pocas formas. Hay otras pruebas en las que se hace, por ejemplo, con yodo, se pone un poco de yodo a la miel, y si esta se vuelve azul es porque tiene almidón. Entonces, pues la miel naturalmente no tiene almidón. Entonces, es una de las formas de saber. De resto, todo eso que le dicen a uno que echar una gotica en un frasco y que si le da la botella y sube la burbuja, eso no sirve para nada. O sea, conozco mieles que tienen mejor densidad que una miel o sea, cosechada en una colmena. O sea, es imposible. No. Pues hay que hacer un estudio de laboratorio. Pero si alguien quiere consumir miel original, miel de verdad de abeja, lo más fácil es que se contacte con un productor en alguna zona que sepa que tiene abejas. Es la única manera tal vez de lograrlo. Ok, bueno, mira, ha sido muy interesante esta charla que incluso César Díez García nos dice, sería interesante generar un espacio formativo sobre los polinizadores que está explicando el profesional con más tiempo para que Parques Nacionales lo pueda tener presente. Claro que sí, muy buena idea. Vamos a tratar de tener unos espacios porque este tiempo es muy corto y es muy interesante todo lo que nos están contando. Entonces, gracias por esa recomendación. Bueno, ahora sí hablemos sobre el proyecto que se está en el santuario de Iguaque con la comunidad. Como les estabas explicando, dentro del parque no se hacen estos trabajos, estos proyectos de apicultura, sino a los alrededores con la comunidad que está aledaña al santuario. Entonces, bueno, cuéntanos, esto es un acuerdo de conservación que se llegó con las comunidades para la conservación de las abejas y también de los ecosistemas. Pero explícanos un poquito mejor el objetivo de este proyecto, cuántas familias hacen parte de este proyecto. Listo. En el 2021 nosotros recibimos algunos recursos de la Unión Europea. Con esos recursos lo que hicimos fue vincular a 12 familias pues aledañas a esta zona del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. De hecho, las familias pues en un comienzo queríamos que fuera solo en una zona, pero se corrió la voz y se presentaron pues muchas personas, donde se hizo una selección, primero pues teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas y el área liberal. Entonces, pues el acuerdo o el objetivo del acuerdo es eliminar presiones de esos relictos de bosque que ellos conservan aún digamos, en sus predios. Y una forma, digamos, de una contraprestación que se les daba a ellos fue ese material que muestras tú ahí en esa fotografía. Se les entregó pues colmenas, se les entregó trampas de polen, se les entregaron unas centrífugas de uso comunitario, se les entregó la parte biológica, los núcleos de abejas, se les entregó los overoles, un congelador para el tema pues, de mantener el polen, de bajarlo a cero, porque pues, por una condición técnica hay que congelarlo. Eh, y digamos que la asistencia técnica ha estado casi siempre presente, salvo el 2022, porque ya por motivos de fuerza mayor y por el tema de salud pública, pues no fue posible. Pero digamos que eso es lo que se ha hecho. El objetivo principal es quitarle presión a esas áreas, a esos relictos de bosque que dan o que están muy cerca al parque como tal. Eh, no sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, pues digamos que explicar un poquito sobre estas presiones que se tienen en el área, digamos que tal vez antes las familias pues no aprovechaban de una buena manera este tema o cómo estaba la situación antes. Ah, ok. Pues mira, lo que pasa es que eh,
En algún momento se ha visto a parques de una manera, o bueno, la autoridad ambiental como una cosa meramente siempre restrictiva. Lo que se buscaba era que estas personas, por ejemplo, mantengan esos relictos de bosque, porque si no mantienen el relicto de bosque, en cierta manera, pues las abejas no tienen que comer, ¿sí? Entonces, en cierta forma, el hecho de recibir las abejas nos obliga a todos a que cuidemos la naturaleza, a que cuidemos los árboles. Y de esta manera, digamos que ellos pueden ver que económicamente es viable y que puede ser rentable, al igual que tener una oveja o al igual que tener una vaca, pero que este no tiene un impacto negativo, que por el contrario, cuando se tiene abejas, se logran más impactos positivos que impactos negativos. Entonces, de esa manera, ese ejercicio ha permitido que algunas personas pues cambien gradualmente de actividad económica. En el caso de una persona que tenía una parcela de papa y empezó pues a dejar el tema de la papa para dejar, digamos, el rastrojo y empezar a recuperar eh, para que hubiese floración para las abejas. Igual otras personas que subían, por ejemplo, un tema de cabras. Ahorita eso ha bajado muchísimo porque digamos que empieza a haber un amor por las abejas y ese amor por las abejas le impide a uno destruir el medio ambiente en el cual ellas se alimentan. Esas imágenes que muestras por ahí, por ejemplo, esa es muy chévere, es de uno de los beneficiarios del proyecto que está trabajando con los hijos. Él en ese momento, el niño tenía 6 añitos y ahí digamos que está enamorado del tema, les ha gustado muchísimo y él logró vincular a su núcleo familiar a ese tema a pesar de que digamos tiene algunas dificultades por tiempo, pero, pero han estado trabajando y eso me parece a mí sensacional porque si bien es cierto, algunas de las personas que habitan esas zonas ya son pues adultos mayores y son un poco renuentes a las cosas nuevas, estas personas o estas generaciones nuevas tienen, digamos, un poquito más la mente abierta a recibir estas cosas nuevas y eso es lo que estamos buscando, que en unos años, digamos, esos cajones con esas abejas no se queden abandonados ni botados, sino que haya ciertamente ese relevo generacional de personas que cuiden el medio ambiente teniendo las abejas. Eso te iba a comentar, que veía que niños hacían parte del proyecto y es muy importante que los niños estén aprendiendo sobre conservación, sobre protección y muy bonito también que este proyecto pues beneficie al santuario, al ecosistema, a las abejas y también a la comunidad porque se ven beneficiados con los productos que obtienen con las abejas y pues esto les genera algún ingreso sin dañar el medio ambiente. Sí, sí, absolutamente. Digamos que en Boyacá, pues casi no hablamos nosotros de miel y casi todo el mundo en, en el tema de cuando uno habla de abejas, todos hablan de miel, porque digamos Ujú. que uno relaciona abejas con miel. Pero uno de los temas fuertes en Boyacá y en la zona donde nos encontramos es el polen. Boyacá es fácilmente el mayor productor de polen a nivel Colombia y esto lo hace casi que el mayor productor de polen a nivel mundial. Eh, si lo podemos decir de esta manera, tenemos nosotros una mina de oro en toda la floración, en todas las áreas que tenemos, porque se produce muchísimo polen. O sea, las colmenas acá producen muy buena cantidad de polen. El promedio anual está en 25 kilogramos año, pero es el promedio. Hay colmenas que fácilmente están casi en los 37 kilos, 38 kilos de polen por colmena año. Entonces, pues esto logra que las personas tengan una entrada adicional, un ingreso extra y que se enamoren del proyecto. Y así ha sido hasta el momento. Digamos que eso me da cierta tranquilidad desde el trabajo que se está realizando. Por acá sigo mostrando algunas imágenes, por ejemplo, esto que están observando acá. Si vuelves a la imagen anterior, estábamos buscando larvas, de esas larvas de Apis mellifera, de menos de 3 días. Y en la siguiente imagen, donde estoy ahí dentro del vehículo, estamos realizando un traslarve. Eso es para la obtención de reinas y también para la obtención de jalea real.
Entonces, como te dije al comienzo, la idea siempre ha sido dejar una capacidad instalada en los diferentes beneficiarios. Una de las personas que se alcanza a ver ahí es uno de los beneficiarios, pues nos tocó en el carro encerrado porque había muchas abejas por ahí revoloteando, y para hacer el trabajo, digamos, bajo una condición de temperatura, pues el carro más o menos mantenía esa temperatura, y por eso también lo hicimos ahí para evitar el choque térmico. Al centro de los huequitos que tengo ahí en la mano, pues se alcanzan a ver algunas de las larvas, y esas se utilizan o se estaban utilizando para el tema de obtención de jalea real. Eh, Esto entre muchas otras cosas, y la idea es que ellos, digamos, ya en unos años puedan estar solitos y puedan no depender de parques, sino que puedan seguir metiendo trabajo en esas áreas. Yo estoy muy contento porque varios de ellos incluso ya han comprado cajones, han comprado otras herramientas, investigan, leen. Entonces esto le facilita a uno muchas cosas porque cuando ellos se apersonan y se apropian de ese recurso, pues es mucho más valioso, creo yo, que cuando uno obliga a alguien, si se puede decir obligar, porque pues ahí a nadie se ha obligado, pero Ujú. si uno obliga a alguien a leer y si uno obliga a alguien a que tenga que hacer algunas cosas, pues no lo van a hacer con agrado. En este momento eso me da una tranquilidad enorme porque todos han estado muy dispuestos y han estado pues muy felices de trabajar ahorita con las abejas, sobre todo cuando se han hecho este tema de ferias porque pues han vendido productos y les ha ido pues relativamente bien económicamente hablando. Qué bien. Y ellos ya, pues por su propia decisión, han conseguido más materiales, han conseguido equipos para seguir con esta labor. Qué bonito y qué importante. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan como 4 minuticos, entonces, ¿qué productos comercializan los campesinos que están trabajando en este proyecto? Acá vemos miel, propóleo. Polen, miel, polen, propóleo es lo que en el momento se está, digamos, se está obteniendo. Como te dije, estamos haciendo, digamos, las capacitaciones para que ellos puedan empezar a obtener eh, jalea real, para que empiecen a hacer el tema de transformación de miel, hidromiel o cervezas de miel. Es un tema que va a ser un tema ya más artesanal, pero que se va a empezar a hacer. El tema de caramelos, de cremas, a partir de la obtención de cera de abejas, pues se van a hacer unas cremas para manos, para cuerpos. Eh, y la idea es esa, pues por el momento solo se está haciendo eso, por lo que te digo, pues no llevamos sino en teoría 1 año y medio trabajando, porque el 2021 el 2022 fue un año prácticamente pues muerto, no se hizo mayor cosa con el tema de la apicultura en el área, pero digamos que yo siento que se ha hecho un muy buen trabajo porque hay productos, a pesar de que cada uno no tiene sino 3 colmenas en este momento, de las que se les entregó por parte del área, pero ellos han estado, digamos, muy motivados a trabajar. Qué bien. Por acá unos amigos de Miel Jucumarí nos preguntan, nuestra floración es típica del bosque alto andino. ¿Qué floración tienen ustedes? En esta zona lo que predomina en bosque, el encenillo, el tuno, arrayanes, esas son como, digamos así, a grosso modo de las que mejor se obtienen mieles. Y de las pastos o de los arbences está el falso diente león, trébol, Trifolium repens, eh, algunas gramíneas, y eso así como a grosso modo. Pues sí hay, digamos, una variedad de nabos y de lo que se conoce como alpiste que le dan a los canarios, también ofrece, pues, pero muy esporádicamente. Pero del bosque, sobre todo el encenillo. Digamos que ese es uno de mis temas favoritos ahí con la miel de encenillo en estas zonas. Excelente. Si es posible tener tu contacto para algunas capacitaciones o algo sobre este tema tan fascinante. No sé si tienes un correo electrónico que tú nos puedas dejar acá y que te puedan contactar por si quieren tener capacitación. Claro, lo apunto ahí. Si quieres, sí, o si quieres lo dictas y yo lo escribo acá.
Vale, mi correo es gabeapicultura, gabe, así como suena, Espérame. Gla, con ga, GL, G-A, G, B G-A, larga, B-E, G, Gabe. ajá, apicultura, @gmail.com. Entonces, G-A, B larga, E, apicultura, Pegadito, sí, ¿sí? @gmail.com. Listo. Voy a ver si lo escribí bien. Voy a dejar por acá fijado. ¿Sí está bien? Gabe apicultura, sí, perfecto. Listo. Ahí, Bueno, ahí. ahí me pueden escribir y nos ponemos en contacto. Listo. Perfecto. Bueno, un mensaje final para despedirnos de conservación, de cuidado. Vale, pues primero agradecerte, Laura, por el espacio. No fue fácil, digamos, para lograr conectarnos, pero digamos que creo que se hizo el trabajo. Agradecer a las personas que estuvieron pendientes en este Instagram Live y nada, pues invitar a todos los que puedan cuidar siempre la naturaleza, sembrar un árbol. Si ven las abejitas, pues evitar molestarlas. Digamos que ellas se defienden porque sienten y saben que nosotros somos una amenaza, porque el ser humano siempre va a ser una amenaza para todas las otras formas de vida. Entonces, pues nada, cuiden mucho la naturaleza. Infinitas gracias por haber estado acá pendientes y no, un abrazo a todos. No, gracias a ti por este espacio, por todo lo que nos contaste. Nos dejas con esa chispita de seguir conociendo un poco más sobre las cosas que son tan lindas y tan importantes. Y bueno, gracias a nuestros seguidores por estar acá con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema. Y bueno, nos vemos tú y yo en otro espacio también para ver si hacemos la segunda parte sobre la apicultura. Muchas gracias. Vale, con gusto. Ojalá pudiéramos hacerlo sobre las colmenas directamente, mostrando de qué les estamos hablando, porque a veces es difícil uno imaginarse una abeja reina y todos piensan que tiene corona o algo así. Sí. Pero, pero es un tema maravilloso y yo sé que van a terminar enamorados. Me ofrezco disculpas, sé que fue muy somero, muy rápido todo, pero el tiempo no lo permite. Entonces, un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a ti. Chao a todos. Nos vemos.